La luz tenue de la oficina brillaba sobre el mármol blanco del suelo cuando una figura pequeña, casi invisible, se movía con esmero bajo el escritorio. Era una niña. Su cuerpecito estaba arrodillado, con un trapo húmedo entre las manos y la mirada clavada en una mancha persistente que no quería desaparecer. ¿Qué haces aquí? La voz profunda y brusca de Mauricio del Valle rompió el silencio como un trueno. La niña levantó el rostro con lentitud. Tenía los ojos grandes, oscuros y serenos, que parecían demasiado sabios para su edad. Apretó el trapo, pero no lo soltó. Estoy limpiando, respondió con una voz firme, serena, como si estuviera acostumbrada a no ser tratada como una niña. Mauricio frunció el ceño mientras daba unos pasos hacia ella. ¿Cómo entraste aquí? ¿Dónde está tu madre? Mi tía dice que si trabajo bien, puedo quedarme con ella, contestó la niña sin moverse de su sitio. ¿Tu tía? Sí, señor. Mi tía Ángela, la señora de la limpieza. Me cuida desde que mi mamá se fue. Dice que tengo que ganarme el derecho de quedarme con ella. El corazón de Mauricio se tensó como una cuerda. Observó a la niña. Llevaba ropa que claramente no era suya. Un pantalón grande, amarrado con una cuerda y un suéter que le colgaba, como si lo hubiera heredado de varios hermanos imaginarios. Su cabello estaba mal cortado, desordenado, pero limpio. No tenía miedo en los ojos, pero sí una especie de resignación que ningún niño debería conocer. ¿Cómo te llamas? Preguntó con suavidad, bajando la voz. Me llamo Renata Morales, señor. Tengo 6 años y medio. Sé limpiar, un poco de cocina y no hago ruido cuando duermo. Mauricio se arrodilló lentamente frente a ella. Renata, ¿dónde está? ¿Tu mamá? No sé. Un día salió y no regresó. Tía Ángela dice que se fue porque no me quería. Hubo un silencio denso. Mauricio sintió que algo se quebraba muy dentro de él. Se levantó y fue directo a su escritorio. Tomó el teléfono, con firmeza. Claudia, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Es urgente. ¿Qué pasa? Respondió la voz de su abogada al otro lado. Hay una niña limpiando mi oficina a las 10 de la noche, y su tía la está haciendo trabajar. Necesitamos actuar de inmediato. Trae todo lo necesario. Colgó y se volvió hacia Renata. La niña había seguido limpiando como si nada hubiera sucedido. Renata, por favor, deja eso. No he terminado, señor. Tía Ángela se va a enojar si no lo termino. Tu tía no va a enojarse contigo. Te lo prometo. Ella lo miró con una desconfianza, silenciosa. Sus palabras fueron un susurro afilado. Los adultos siempre prometen cosas. Después se van, o se olvidan. Mauricio sintió un vacío en el pecho. La niña no buscaba compasión, solo una verdad que pudiera sostener. Se sentó en su silla giratoria, sin quitarle los ojos de encima. Renata retomó su tarea. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado prácticos para alguien de su edad. 20 minutos más tarde, la puerta se abrió con energía. Claudia Rivera, su abogada, entró con cinto sentinel, paso firme, portafolio en mano y el rostro tenso. ¿Dónde está? Mauricio señaló con la mirada hacia la pared donde Renata se había refugiado, como si quisiera volverse invisible. Renata, dijo él con dulzura. Ella es Claudia. Es una abogada y está aquí para ayudarte. ¿Me van a llevar a otro lugar? Preguntó Renata, con una voz apenas audible. Claudia se agachó frente a ella. Hola, pequeña. No, no vamos a llevarte a ningún lugar malo. Solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Está bien? Renata asintió, con la espalda erguida, como si estuviera a punto de rendir un examen. ¿Dónde vives? En el cuarto de servicio, con la tía Ángela, pero dice que si no trabajo, me va a mandar al orfanato. Mauricio y Claudia intercambiaron una mirada densa de preocupación. ¿Qué más haces además de limpiar? Ayudo en la cocina, barro, ordeno papeles, lo que diga la tía. ¿Vas a la escuela? Renata negó con la cabeza. La tía dice que no hay dinero para eso, que mejor aprendo a trabajar. Claudia cerró los ojos un momento, respiró hondo. Mauricio,
Esto es explotación infantil. Debemos intervenir. ¿Qué necesitas?, preguntó él sin dudar. Llamar a servicios sociales, buscarle un lugar seguro esta noche y redactar una denuncia formal. ¿Puede quedarse en mi casa?, dijo Mauricio de pronto sin pensarlo. Claudia y Renata lo miraron sorprendidas, pero fue la niña quien preguntó con voz baja. ¿De verdad? Sí, pero solo si tú quieres. Renata se mordió el labio, pensativa. Finalmente, asintió, con lentitud. ¿Y si me porto mal, me va a regresar con la tía? No, dijo Mauricio con firmeza. No voy a devolverte con ella, te lo prometo, incluso si no limpias nada. Renata lo miró largo rato, y por primera vez en esa noche, sonrió. Una sonrisa pequeña, insegura, pero llena de algo nuevo, algo parecido a esperanza. Claudia comenzó a hacer llamadas mientras Mauricio observaba a la pequeña figura de Renata, sentada junto a la ventana, como si intentara descifrar el misterio de las luces de la ciudad. Ella mantenía el trapo a su lado, pero ya no lo sostenía, como un escudo. Miraba hacia afuera con el rostro sereno, aunque su espalda seguía rígida, como si todavía tuviera que defenderse del mundo. Señor Mauricio, dijo de pronto sin apartar la vista del vidrio empañado. Usted tiene hijos, él. Se acercó y se quedó de pie a su lado. No, Renata, no tengo hijos. ¿Y por qué me ayuda entonces? Mauricio tragó saliva, se agachó y se puso a su altura. Porque nadie, y menos una niña, debería trabajar para ganarse el derecho de existir. Ella giró apenas el rostro y lo miró con esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que debían. Mi mamá decía que había personas buenas en el mundo. Creo que usted es una de esas personas. Aquella noche, el presidente de una de las empresas más grandes del país se fue a dormir con una niña dormida en la habitación de huéspedes y el corazón lleno de algo que nunca había sentido. Un compromiso que no tenía que ver con números ni contratos, sino con ternura, con dignidad, con amor. Renata se despertó 3 veces esa noche. Cada vez que lo hizo, Mauricio cruzó el pasillo con cuidado y entró al cuarto. No decía nada, solo se sentaba al borde de la cama y se quedaba allí, hasta que ella volvía a cerrar los ojos. La última vez, ella murmuró medio dormida. ¿Todavía estoy aquí? Sí, susurró él, acariciándole el cabello. Todavía estás aquí. Por la mañana, Renata apareció en la cocina. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior, pero sus ojos estaban un poco más despiertos. Buenos días, dijo, como si no supiera si tenía derecho a hablar. Buenos días, Renata. ¿Dormiste bien? Un poco, respondió encogiéndose de hombros. ¿Tengo que hacer algo ahora? ¿Cocinar? ¿Limpiar? Solo desayunar, respondió él, mostrando los huevos revueltos y el jugo que había preparado. Renata se sentó en la mesa con una cautela que dolía verla. Observó el plato como si esperara que le dijeran que no era para ella. ¿Esto es solo para mí? Claro que sí. ¿Toda la comida? Mauricio sintió que la pregunta le dolía en lugares que ni siquiera sabía que existían. Renata, dijo, con voz firme pero amorosa, aquí puedes comer todo lo que quieras, cuando quieras. No tienes que ganarte la comida. Ella tomó el tenedor con timidez, lo llevó a la boca, y tras el primer bocado, sus ojos se iluminaron apenas. Están buenos, murmuró. En ese momento el teléfono de Mauricio vibró. Era Claudia. ¿Cómo pasaron la noche?, preguntó. Bien. ¿Qué averiguaste? Ángela Jiménez fue suspendida de su cargo esta mañana. Servicios Sociales quiere hablar contigo a las 2. Y tengo noticias de la madre de Renata. Mauricio miró a la niña que seguía comiendo como si cada bocado fuera un tesoro. Llámame después, susurró y colgó. A las 10 en punto entraron a la oficina. Renata caminaba junto a Mauricio sin soltar su abrigo. Clara, la secretaria, se les acercó de inmediato. Señor del Valle, hay una mujer aquí que dice ser la tía de la niña.
Está alterada. Renata se pegó al costado de Mauricio, como si su cuerpo pudiera protegerla del pasado. Manda a seguridad. No quiero que se acerque a ella. ¿Está seguro? Es una orden clara. Desde la ventana, Mauricio vio cómo el personal de seguridad escoltaba a Ángela Jiménez fuera del edificio. Gritaba, agitaba los brazos, pero se veía pequeña desde donde estaban. Una mujer endurecida por los años y por la amargura. ¿Esa es tu tía Ángela?, preguntó Mauricio. Renata asintió con un leve temblor en los labios. ¿Te vas a regresar con ella? La niña lo miró con miedo, pero también con algo más profundo, una súplica silenciosa. No, dijo él con suavidad, te lo prometí anoche, y no voy a romper esa promesa. Renata se relajó apenas, pero sus manos seguían crispadas. Al mediodía llegó Elena Vázquez, la trabajadora social. Era una mujer joven, vestida con sencillez, pero con una energía firme y una carpeta repleta de documentos bajo el brazo. Señor del Valle, dijo estrechándole la mano, necesito entender toda la situación. ¿Conocía usted a Renata antes de anoche? No, la encontré limpiando mi oficina a las 10 de la noche y decidí protegerla. Elena se volvió hacia la niña, que hojeaba un libro que Clara le había dado, minutos antes, un libro lleno de dibujos de animales y colores. Renata, dijo Elena con voz suave, ¿cómo te sientes aquí? Bien, respondió sin apartar la vista del libro. ¿El señor Mauricio te trata bien? Sí, me da comida sin que se la pida y no me grita. Elena tomó notas sin dejar de observarla. ¿Qué quieres que pase ahora? Renata levantó la cabeza, seria como siempre. Quiero quedarme con él. No quiero regresar con la tía Ángela. ¿Por qué no? Porque con ella tengo que trabajar para existir. Con él solo puedo ser. Las palabras suspendieron el aire. Elena la miró largo rato, en silencio. Luego se volvió hacia Mauricio. ¿Está dispuesto a hacerse cargo de Renata de forma temporal mientras se investiga el caso? Sí, respondió sin dudar. Implica muchas responsabilidades, evaluaciones médicas, visitas escolares, seguimiento psicológico, inspecciones sin aviso. Lo entiendo. ¿Por qué lo hace? No es su hija. No la conocía. Mauricio miró a la niña, que ahora pasaba el dedo por una ilustración de una tortuga. Porque cuando alguien pide ayuda, dijo él, especialmente si es una niña, no puedes darte el lujo de mirar a otro lado. Elena sonrió, por primera vez desde que llegó. Entonces iniciaré los trámites para la custodia temporal. Pero quiero que sepa algo. Esto va a cambiar su vida por completo. Mauricio miró a Renata. Ya la cambió. Claudia comenzó a hacer llamadas mientras Mauricio observaba a la pequeña figura de Renata sentada junto a la ventana, como si intentara descifrar el misterio de las luces de la ciudad. Ella mantenía el trapo a su lado, pero ya no lo sostenía, como un escudo. Miraba hacia afuera con el rostro sereno, aunque su espalda seguía rígida, como si todavía tuviera que defenderse del mundo. Señor Mauricio, dijo de pronto sin apartar la vista del vidrio empañado. ¿Usted tiene hijos? Él se acercó y se quedó de pie a su lado. No, Renata, no tengo hijos. ¿Y por qué me ayuda entonces? Mauricio tragó saliva, se agachó y se puso a su altura. Porque nadie, y menos una niña, debería trabajar para ganarse el derecho de existir. Ella giró apenas el rostro y lo miró con esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que debían. Mi mamá decía que había personas buenas en el mundo. Creo que usted es una de esas personas. Aquella noche, el presidente de una de las empresas más grandes del país se fue a dormir con una niña dormida en la habitación de huéspedes, y el corazón lleno de algo que nunca había sentido. Un compromiso que no tenía que ver con números ni contratos, sino con ternura, con dignidad, con amor. Renata se despertó 3 veces esa noche. Cada vez que lo hizo, Mauricio cruzó el pasillo con cuidado y entró al cuarto. No decía nada. Solo se sentaba al borde de la cama y se quedaba allí, hasta que ella volvía a cerrar los ojos. La última vez, ella murmuró medio dormida.
¿Todavía estoy aquí? Sí, susurró él, acariciándole el cabello. Todavía estás aquí. Por la mañana, Renata apareció en la cocina. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior, pero sus ojos estaban un poco más despiertos. Buenos días, dijo, como si no supiera si tenía derecho a hablar. Buenos días, Renata. ¿Dormiste bien? Un poco, respondió encogiéndose, de hombros. ¿Tengo que hacer algo ahora? ¿Cocinar, limpiar? Solo desayunar, respondió él, mostrando los huevos revueltos y el jugo que había preparado. Renata se sentó en la mesa con una cautela que dolía verla. Observó el plato como si esperara que le dijeran que no era para ella. ¿Esto es solo para mí? Claro que sí. Toda la comida. Mauricio sintió que la pregunta le dolía en lugares que ni siquiera sabía que existían. Renata, dijo, con voz firme pero amorosa, aquí puedes comer todo lo que quieras, cuando quieras. No tienes que ganarte la comida. Ella tomó el tenedor con timidez, lo llevó a la boca, y tras el primer bocado, sus ojos se iluminaron apenas. Están buenos, murmuró. En ese momento el teléfono de Mauricio vibró. Era Claudia. ¿Cómo pasaron la noche? Preguntó. Bien. ¿Qué averiguaste? Ángela Jiménez fue suspendida de su cargo esta mañana. Servicios Sociales quiere hablar contigo a las 2. Y tengo noticias de la madre de Renata. Mauricio miró a la niña que seguía comiendo como si cada bocado fuera un tesoro. Llámame después. Susurró y colgó. A las 10 en punto, entraron a la oficina. Renata caminaba junto a Mauricio sin soltar su abrigo. Clara, la secretaria, se les acercó de inmediato. Señor del Valle, hay una mujer aquí que dice ser la tía de la niña. Está alterada. Renata se pegó al costado de Mauricio, como si su cuerpo pudiera protegerla del pasado. Manda a seguridad, no quiero que se acerque a ella. ¿Estás seguro? Es una orden, Clara. Desde la ventana, Mauricio vio cómo el personal de seguridad escoltaba a Ángela Jiménez fuera del edificio. Gritaba, agitaba los brazos, pero se veía pequeña desde donde estaban. Una mujer endurecida por los años y por la amargura. ¿Esa es tu tía Ángela?, preguntó Mauricio. Renata asintió con un leve temblor en los labios. ¿Te vas a regresar con ella? La niña lo miró con miedo, pero también con algo más profundo, una súplica silenciosa. No, dijo él con suavidad, te lo prometí anoche, y no voy a romper esa promesa. Renata se relajó apenas, pero sus manos seguían crispadas. Al mediodía, llegó Elena Vázquez, la trabajadora social. Era una mujer joven, vestida con sencillez, pero con una energía firme y una carpeta repleta de documentos bajo el brazo. Señor del Valle, dijo, estrechándole la mano, necesito entender toda la situación. ¿Conocía usted a Renata antes de anoche? No, la encontré limpiando mi oficina a las 10 de la noche, y decidí protegerla. Elena se volvió hacia la niña, que hojeaba un libro que Clara le había dado, minutos antes. Un libro lleno de dibujos de animales y colores. Renata, dijo Elena con voz suave, ¿cómo te sientes aquí? Bien, respondió sin apartar la vista del libro. ¿El señor Mauricio te trata bien? Sí, me da comida sin que se la pida y no me grita. Elena tomó notas sin dejar de observarla. ¿Qué quieres que pase ahora? Renata levantó la cabeza, seria, como siempre. Quiero quedarme con él. No quiero regresar con la tía Ángela. ¿Por qué no? Porque con ella tengo que trabajar para existir. Con él solo puedo ser. Las palabras suspendieron el aire. Elena la miró largo rato, en silencio. Luego se volvió hacia Mauricio. ¿Está dispuesto a hacerse cargo de Renata de forma temporal mientras se investiga el caso? Sí, respondió sin dudar. Implica muchas responsabilidades, evaluaciones médicas, visitas escolares, seguimiento psicológico, inspecciones sin aviso. Lo entiendo. ¿Por qué lo hace? No es su hija. No la conocía. Mauricio miró a la niña que ahora pasaba el dedo por una ilustración de una tortuga.
Porque cuando alguien pide ayuda, dijo él, especialmente si es una niña, no puedes darte el lujo de mirar a otro lado. Elena sonrió, por primera vez desde que llegó. Entonces iniciaré los trámites para la custodia temporal. Pero quiero que sepa algo. Esto va a cambiar su vida por completo. Mauricio miró a Renata. Ya la cambió. Aquella noche, Mauricio no durmió. Se quedó despierto en su estudio, mirando fijamente una hoja en blanco. Su corazón estaba saturado de pensamientos. Desde que Renata había llegado a su vida, todo en él se había transformado. Su ritmo, sus prioridades, incluso su forma de respirar. A la mañana siguiente se prepararon para ir a la oficina. Renata vestía una camiseta sencilla y unos pantalones nuevos que Claudia le había traído el día anterior. Aún eran algo grandes, pero ella los lucía con dignidad. En el ascensor, la niña le apretaba la mano con fuerza, como si el mundo exterior fuera más ruidoso y peligroso de lo que podía controlar. Al llegar, Clara los esperaba en recepción. «Señor del Valle», dijo con voz baja, «hay una mujer en el vestíbulo que pide hablar con usted. Dice ser la madre de Renata». Mauricio se quedó inmóvil por un momento. Luego asintió con la cabeza y le pidió que la hicieran pasar a la sala de reuniones privada del piso superior. No quería que Renata la viera sin preparación. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Renata, usando por primera vez la palabra con timidez. Mauricio se arrodilló a su lado. «Tu mamá está aquí, Renata. Vino a verte». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa, miedo y un atisbo de esperanza. «¿Está bien? Eso lo vas a decidir tú». La sala de reuniones estaba silenciosa cuando Renata entró con paso lento. Mariana Morales estaba de pie, con un vestido sencillo y el rostro visiblemente nervioso. Era una mujer joven, de cabello castaño, ojos oscuros y ojeras suaves que hablaban de noches difíciles, pero también de esfuerzo reciente. «Hola, mi niña», dijo con voz temblorosa. Renata se quedó en la puerta, como si necesitara asegurarse de que aquella figura fuera real. «Hola», respondió, ella sin moverse. «¿Te acuerdas de mí?». La niña asomó un poco más el rostro. «¿Tú me cantabas la canción del elefante?». Mariana asintió, conteniendo las lágrimas. «Sí». Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, completó Renata en voz baja, sin emoción, como si la letra la hubiera sostenido alguna vez en medio de la ausencia. El silencio se instaló entre ambas. Mauricio observaba desde el fondo de la sala, permitiéndoles espacio. «Te ves muy bien, Renata», dijo Mariana al fin. «Estás muy grande». «Tengo 6 años y medio», respondió la niña. «Lo sé. Siento haberme perdido tantas cosas». Renata dio un paso más, con cautela. «¿Por qué te fuiste?». Mariana miró a Mauricio con una súplica muda. Él asintió levemente, dándole permiso de hablar con honestidad. «Estaba muy enferma. Tenía tristeza, de esa que no se ve, pero que no te deja respirar. Y no sabía cómo cuidarte sin hacerte daño. ¿Todavía estás triste?». «A veces, pero ahora sé cómo manejarlo. Tengo ayuda y quiero conocerte de nuevo, poco a poco, si tú quieres». Renata bajó la vista. Sus dedos jugueteaban con el borde de su camiseta. «¿Quieres que me regrese contigo? Quiero lo mejor para ti, y creo que lo mejor es que te quedes con Mauricio. Él te cuida como yo no supe hacerlo, pero me gustaría ser tu amiga, estar cerca, sin que tengas que elegir». Mauricio contuvo la respiración. Renata levantó la cabeza. «Eso se puede, si todos estamos de acuerdo». «Sí, se puede», respondió Mariana con una sonrisa temblorosa. Fue la primera sonrisa sincera del día. Las semanas siguientes fueron un vaivén emocional para todos. Elena, la trabajadora social, supervisaba los encuentros con Mariana en entornos públicos y seguros. Renata y su madre se veían en el parque, en una pequeña cafetería, o caminaban por la feria de libros infantiles del centro. La niña comenzaba a soltar preguntas.
Mariana respondía sin ocultar el dolor, sin disfrazar las fallas, con una franqueza que Renata valoraba mucho más que cualquier cuento de hadas. ¿Por qué no me tomabas fotos cuando era bebé?, preguntó un día. Mariana acarició con cuidado un pequeño álbum que había traído. Tomé algunas. Estas son de cuando tenías 6 meses, y esta de tu primer año. Pero después ya no tomé más. ¿Por qué? Porque estaba muy enferma, y porque me daba miedo ver lo que me estaba perdiendo. Renata miró las fotos con atención. Luego preguntó, ¿te arrepientes? Muchísimo. La niña pensó por un momento. Papá dice que arrepentirse solo sirve si usas ese sentimiento para cambiar. ¿Tú cambiaste? Mariana asintió. Estoy cambiando, todos los días. Entonces yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Siendo tu amiga. ¿Eso está bien? Mariana no pudo evitar llorar. No de tristeza, sino de una emoción diferente, como una primavera después de un invierno largo. Eso está más que bien. En casa, Mauricio observaba con prudencia todos estos cambios. Le preocupaba el futuro, pero confiaba en lo que construían día a día. Él y Renata tenían una rutina, suave, panqueques los sábados, cuentos antes de dormir, visitas semanales a la biblioteca y noches tranquilas en el sofá, hablando de todo y de nada. Papá, dijo Renata una noche, mientras lo observaba servirle leche tibia. ¿Tú crees que Mariana puede ser una buena mamá ahora? Creo que está intentándolo. ¿Tú qué piensas? Creo que ser mamá y ser papá es diferente, pero los dos pueden cuidar con amor. Eso es muy cierto. Renata se acurrucó en el sofá. Quiero que ella siga siendo mi amiga, y tú sigas siendo mi papá. ¿Eso se puede? Si tú lo deseas, sí. Pero si ella algún día quiere que me vaya con ella, ¿me vas a dejar ir? Mauricio sintió un nudo en el pecho. La miró con ternura. ¿Tú quieres irte? No, quiero quedarme contigo, pero quiero que ella sepa que la perdono y que puede ser mi mamá, aunque sea de lejos. ¿La perdonas? Renata asintió con firmeza. Papá dice que perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, sino que ya no vamos a vivir enojados por eso. Mauricio se quedó en silencio, admirando a esa niña que, en su corta vida, ya entendía lo que muchos adultos nunca llegan a comprender. ¿Y tú ya no estás enojada? Antes sí, pero ya no, porque entendí que ella no me dejó porque no me quería, me dejó porque estaba muy enferma. Eres muy sabia, mi niña. Los niños somos más sabios de lo que los grandes piensan. Y con esa frase, Renata se quedó dormida en sus brazos. Unos días después, Mariana pidió hablar con Mauricio a solas. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del trabajo de ella. Mariana estaba nerviosa, pero determinada. Sus manos se mantenían firmes sobre una taza de té, aunque su mirada buscaba palabras antes de pronunciarlas. Gracias por venir, dijo con voz baja. Claro. ¿Está todo bien? Ella negó con la cabeza suavemente. Quiero que sepas algo, y necesito que lo sepas de mi boca. Mauricio se inclinó hacia ella, atento. No voy a pelear por la custodia de Renata, dijo con resolución. No ahora. Tal vez nunca. Él parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? Porque tú le das algo que yo aún no puedo. Seguridad, rutina, amor sin condiciones. Renata es feliz contigo. Lo veo. Lo escucho en cada palabra que dice cuando hablamos. Mauricio asintió en silencio. Y porque he entendido, continuó Mariana, respirando hondo, que ser madre no significa poseer a tu hija, significa querer lo mejor para ella, incluso si eso no me incluye del todo. Se hizo un largo silencio entre ambos, uno respetuoso, uno que no necesitaba explicaciones. Lo que sí quiero, añadió ella después de unos segundos, es ser parte de su vida, no como la madre que la cría, sino como la madre que la ama desde donde puede. Quiero que sepa de dónde viene, que entienda que no la abandoné por desamor, sino por enfermedad. Mauricio tragó saliva. La sinceridad de Mariana le dolía, pero también lo conmovía. Eso es algo que solo tú puedes darle. Gracias por no alejarme de ella, murmuró Mariana,
Gracias por no usar mi pasado para borrarme de su presente. Renata te necesita, Mariana, no solo como madre, también como historia, como origen y como ejemplo de lo que significa intentar, aún después de haber fallado. Mariana sonrió por primera vez esa tarde. Era una sonrisa frágil, pero verdadera. Hay algo más que debes saber, dijo, bajando la voz. Sobre mi despido de la empresa, no fue solo una denuncia por acoso. Mauricio la miró con atención. ¿Qué fue entonces? Fue algo más oscuro, más estructurado, y tu hermana Carmen no solo lo supo, ella lo permitió, incluso lo facilitó. El corazón de Mauricio se detuvo un segundo. ¿Qué estás diciendo? Que Carmen organizó la manera de silenciarme. Había un ejecutivo, Roberto Méndez, que tenía un historial de acoso con varias empleadas. Ella lo protegía. Él traía contratos grandes. Carmen lo consideraba intocable. Mauricio se recostó en su silla. Su respiración se volvió más pesada. ¿Y tú eras una de las víctimas? Sí. Roberto empezó con insinuaciones. Luego vinieron los tocamientos. Cuando lo denuncié, Carmen me llamó a su oficina. Me dijo que no había pruebas, que él era valioso para la empresa y que si insistía, me despedirían por desempeño deficiente. ¿Y lo hicieron? Sí, me despidieron. Y luego me pusieron en una lista negra. Cada vez que buscaba empleo, alguien llamaba antes de que pudiera siquiera pasar a entrevista. Me arrinconaron. Me quebraron. Mauricio se tapó el rostro con las manos. Le costaba creer lo que estaba escuchando. Y sin embargo, todo tenía sentido. Los huecos, las evasiones, el silencio de Carmen cuando él preguntaba por Mariana hace años. ¿Tienes pruebas? Tengo correos, grabaciones, y hay otras mujeres. También callaron, por miedo o por necesidad. Mauricio se quedó mudo por un rato. ¿Por qué no hablaste? Antes, porque estaba demasiado rota para pelear, y porque tenía miedo de perder a Renata para siempre. Ahora ya no. Ella está contigo, está a salvo, y yo estoy lista para contar la verdad. Mauricio la miró con gravedad. Si esto sale a la luz, habrá consecuencias, lo sé, para mí, para Carmen y para la empresa. ¿Qué necesitas de mí? Solo que no me detengas. Y si puedes, que me apoyes. En ese momento, Mauricio no pensó en su empresa, ni en Carmen, ni siquiera en su apellido. Pensó en Renata, en sus dibujos, en su voz cuando lo llama papá, con timidez, en su fe infantil en que los adultos aún pueden ser héroes. Tienes mi apoyo, dijo con firmeza. Esa noche, después de acostar a Renata, Mauricio revisó los correos que Mariana le había enviado. No podía creer lo que leía. Intercambios explícitos entre Carmen y otros miembros del comité ético. Instrucciones para archivar denuncias, manipulación de reportes, encubrimiento. Encendió su grabadora y dictó una nota de voz para sí mismo. Carmen, tenemos que hablar. Y esta vez, no vas a callarme. La mañana siguiente, Carmen entró en la oficina de su hermano con la sonrisa controlada de siempre. ¿De qué se trata esta urgencia? Mauricio la observó con una mirada distinta. Ya no era solo su hermana, era parte del problema. Se trata de Mariana Morales. Un temblor cruzó el rostro de Carmen, apenas perceptible. ¿Quién? La madre de Renata, la mujer que despediste hace 3 años, la mujer a la que silenciaste para proteger a un acosador. Carmen se sentó lentamente. No sé de qué estás hablando. Mauricio lanzó sobre el escritorio una carpeta con copias impresas, correos, grabaciones, testimonios. ¿Quieres que siga? Ella hojeó las primeras hojas y su rostro palideció. ¿Qué quieres? Quiero la verdad, aquí, ahora. Y si te la doy, ¿qué vas a hacer? Dependerá de la verdad que me des. Carmen guardó silencio por varios minutos. Luego suspiró, como si aceptara una derrota inevitable. Roberto traía millones en contratos. Era un activo. No podíamos permitir que una denuncia lo tumbara. ¿Sabes cuántos empleos protegimos? ¿A qué precio? Era el costo de hacer negocios.
No, corrigió Mauricio con la voz firme. Era el precio de destruir vidas. ¿Vas a sacrificar todo por una mujer que apenas conoces? No lo hago por ella. Lo hago por mi hija. Tu hija. Ahora es tu hija. Más mía que tú, mi hermana, en este momento. El rostro de Carmen se transformó. Pasó de la altanería a la furia. Vas a hundirte con esto. Vas a arruinar la empresa. Tal vez. Pero voy a poder mirarle a los ojos a Renata sin vergüenza. Eso vale más que cualquier acción, Carmen. Entonces supongo que estamos en bandos distintos. Siempre lo estuvimos. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. La reunión del consejo fue convocada con 24 horas de anticipación. Mauricio llegó, con la carpeta de pruebas bajo el brazo y una determinación que se sentía en la sala. Los miembros del consejo estaban tensos. Carmen, sentada al final de la mesa, evitaba su mirada. Mauricio se puso de pie. Durante los últimos años, esta empresa ha encubierto actos graves de acoso. No solo eso, ha silenciado a las víctimas, ha destruido vidas, y lo ha hecho desde este mismo consejo. Abrió la carpeta, expuso cada correo, cada grabación, cada testimonio. ¿Qué propones?, preguntó el consejero más veterano. Una auditoría externa, compensaciones, despidos, cambios estructurales y una disculpa pública, incluyendo a Carmen, incluyendo a todos los involucrados. Carmen se levantó. Estás loco. Estoy haciendo lo correcto. Por fin. La votación fue unánime, menos un voto en contra, el de Carmen. Necesito tu renuncia antes del viernes, dijo Mauricio con voz baja. Si no, te despediré el lunes. Cuando la sala quedó vacía, Mauricio miró la foto de Renata sobre la mesa. Era hora de enseñarle, con el ejemplo, qué clase de hombre era su padre. C. Esa noche, Mauricio regresó a casa más cansado de lo habitual. Su cuerpo estaba tenso por la confrontación, pero su espíritu se sentía más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, había actuado desde su centro, sin dobleces. Había elegido hacer lo correcto, no lo conveniente. Renata lo esperaba en pijama, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas. Al verlo se levantó y corrió a abrazarlo. Papá, hoy fue un día difícil. Mauricio sonrió cansado y se agachó para rodearla con los brazos. Sí, mi amor, muy difícil. ¿Pero hiciste lo correcto? Eso intenté. Renata apoyó su cabeza en su hombro y susurró. Entonces fue un buen día difícil. Mauricio la abrazó más fuerte. Esa frase, dicha con tanta inocencia y tanta sabiduría, fue su recompensa. Los días siguientes fueron de movimiento constante. Medios de comunicación empezaron a hablar del caso. Se filtraron declaraciones. Algunas víctimas dieron entrevistas. Mariana, con voz temblorosa pero valiente, confirmó todo lo que había contado. Roberto Méndez fue detenido. Se destaparon otras denuncias. El escándalo fue nacional. Carmen presentó su renuncia, sin una sola palabra a su hermano. En medio de todo, Renata seguía su rutina. Escuela por las mañanas, parque por las tardes, libros antes de dormir. La estabilidad que tanto necesitaba se mantenía firme. Una tarde, mientras la empujaba en los columpios del parque, Mauricio la escuchó gritar: ¡Más alto, papá! ¡Más alto! ¿No tienes miedo?, preguntó, empujándola un poco más. Contigo nunca tengo miedo, respondió ella riendo, con el cabello volando al viento. Esas palabras le llenaron el pecho de esa calidez que había aprendido a reconocer. Era la certeza de estar exactamente donde debía estar. Papá, dijo Renata una noche mientras cenaban, ¿por qué ahora trabajas menos? Mauricio levantó la vista de su plato y sonrió. Porque ahora trabajo las horas correctas. ¿Y cuáles son esas? Las que me dejan tiempo para estar contigo. Renata se rió bajito, feliz. Luego añadió: ¿por eso ahora vas a buscarme al colegio todos los días? Sí, no quiero perderme nada de verte crecer. En una de sus visitas, Mariana les preparó una cena especial. Fue la primera vez que compartieron los tres una comida en su pequeño departamento, decorado con macetas,
libros y dibujos de Renata pegados con cinta en las paredes. Después de la comida, Renata mostró con orgullo un dibujo que había hecho. Mira, mamá, somos nosotros tres, tú, papá y yo. Mariana lo miró con ojos húmedos. ¿Quién lo colorea?, preguntó. Los tres, cada uno su parte, porque ahora somos un equipo. Mariana la abrazó y susurró. Gracias, mi niña, por darme otra oportunidad. Una noche, mientras Mauricio lavaba los platos, Renata entró en la cocina con una hoja en la mano. Papá, la profesora nos pidió escribir una composición para el Día del Padre. ¿Y qué escribiste? ¿La quieres escuchar? Me encantaría. Renata se sentó en una banqueta y leyó con voz clara. Mi papá se llama Mauricio. No soy su hija de 1900 sangre, pero soy su hija de corazón, que es más importante. Él me encontró cuando yo estaba sola y me enseñó que no tengo que trabajar para que me quieran. Mi papá hace panqueques los sábados, me lee cuentos todas las noches y siempre me dice la verdad, aunque sea difícil. También tengo una mamá que se llama Mariana. Me canta canciones y me está enseñando a hacer flores de papel. Antes pensaba que las familias tenían que ser de una sola manera, pero aprendí que las familias se hacen con amor, no con reglas. Mi familia es perfecta porque todos nos cuidamos. Fin. Cuando terminó de leer, Mauricio tenía los ojos brillosos. La abrazó con fuerza y le susurró. Está perfecta, como tú, como nosotros, lo corrigió ella. Una tarde, mientras caminaban de regreso del colegio, Renata le preguntó con tono serio, Papá, ¿puedo hacerte una pregunta difícil? Siempre. ¿Soy tu hija de verdad? Mauricio se agachó a su altura. ¿Qué crees tú que hace que alguien sea papá de verdad? Ella lo pensó un momento. Estar ahí cuando tienes miedo, curarte cuando estás enferma, enseñarte cosas, abrazarte cuando estás triste, celebrar cuando estás feliz. ¿Y yo hago esas cosas? Sí, todas. Entonces soy tu papá real. Aunque no te haya hecho en mi panza, Renata rió. Papás no hacen niños en la panza. Tienes razón. Papás de verdad se hacen en el corazón, dijo ella apoyando la frente en su pecho. Entonces tú eres mi hija del corazón, y tú eres mi papá del corazón. Pasaban las semanas. Las visitas con Mariana se hicieron regulares, tranquilas. Ella mantenía su tratamiento, su trabajo en la floristería, su compromiso con una vida nueva. Renata comenzó a hablar de ella con cariño, sin miedo. ¿Tú crees que ella ya no está triste?, preguntó una noche. Creo que tiene días tristes, como todos, pero ahora sabe cómo cuidarse. ¿Y tú? ¿Tienes días tristes, Mauricio? Pensó en todo lo vivido, el pasado, la traición de Carmen, las decisiones difíciles. Sí, pero ahora tú estás conmigo, y eso lo cambia todo. Renata lo abrazó en silencio. Un abrazo largo, cálido, completo. Un sábado, mientras hacían panqueques, Renata lo miró con ojos serios. Papá, me puedo quedar contigo para siempre. Mauricio la miró con ternura infinita. Esa es la idea, mi amor. ¿Y si la ley no quiere? Entonces, lucharemos, como luchamos antes, y después, y siempre. Renata sonrió y le entregó una flor de papel que había hecho con Mariana. Es para ti. Por ser mi papá, incluso antes de que la ley lo dijera, Mauricio se quedó mirándola con un nudo en la garganta. Nunca se había sentido tan padre, tan hijo también, de una historia que él no pidió, pero decidió transformar. Los meses avanzaron con una armonía inesperada. Renata comenzó a florecer en la escuela. Sus notas mejoraban, su risa era más frecuente, y sus dibujos estaban llenos de colores vivos, donde antes predominaban los grises. Cada semana traía consigo una pequeña victoria, un nuevo amigo, una palabra difícil aprendida, una canción cantada sin miedo. Un día, mientras regresaban de una feria del libro, Renata le preguntó a Mauricio, ¿crees que algún día pueda ser escritora? Por supuesto, eres buena contando historias. ¿Y tú qué serías si no fueras empresario?
Mauricio pensó un instante. Tal vez, maestro. ¿De qué? De cómo no rendirse. Renata se rió con ese brillo especial que tenía cuando algo le hacía sentido en el corazón. Serías un buen maestro. A mí ya me enseñaste muchas cosas. En una de las visitas de Mariana, Renata llevó un cuaderno nuevo. Quería empezar un diario de cosas importantes. En la primera página escribió con su letra algo temblorosa. Hoy, mamá y papá me dijeron que las cosas difíciles no se resuelven con gritos, sino con verdades y paciencia. Mariana la miró con lágrimas en los ojos. ¿Eso escribiste tú? Renata asintió. Papá dice que escribir ayuda a no olvidar lo que vale la pena. Una noche, mientras revisaban un álbum de fotos viejas, Renata se detuvo en una imagen de Mauricio sosteniéndola en el parque. Papá, ¿te acuerdas de este día? Sí. Habías encontrado una flor blanca entre las hojas caídas. Dijiste que era una señal de que el mundo no siempre es triste. Y tú dijiste que las señales estaban en los ojos de quien sabe mirar. Mauricio sonrió. Esa sigue siendo una de tus mejores frases. ¿Tú crees que fue una señal cuando me encontraste limpiando tu oficina? Mauricio dejó el álbum sobre sus piernas y la miró. Fue más que una señal. Fue el día que mi vida empezó de verdad. Antes no era, de verdad, era exitosa, pero vacía. Me creía importante, pero no lo era. Contigo aprendí lo que significa tener un propósito. Renata se acurrucó junto a él. Yo también empecé a vivir de verdad ese día. Mientras tanto, la empresa seguía atravesando su propia transformación. La auditoría externa reveló más casos de encubrimiento. Se implementaron nuevos protocolos de denuncia, capacitaciones obligatorias en derechos laborales y equidad. Se indemnizó a las víctimas, incluyendo Mariana, con recursos económicos y acompañamiento psicológico. Mauricio ya no dirigía desde una oficina de mármol. Había cambiado su escritorio principal por uno más pequeño, ubicado en una sala compartida con sus nuevos equipos de responsabilidad social y transparencia corporativa. Papá, dijo Renata al visitarlo una tarde, ¿por qué ya no tienes esa oficina grande? Porque ahora quiero estar cerca de las personas que hacen las cosas bien. Entonces ya no mandas tanto como antes. No mando más, pero escucho mejor, y eso es más valioso. Una tarde de domingo, Mariana los invitó a un paseo fuera de 1970, la ciudad. Fueron a un jardín botánico. Renata corrió entre flores. Se detuvo a oler las rosas. Se maravilló con las mariposas. ¿Sabes cuál es mi flor favorita? Le preguntó Mariana mientras caminaban. ¿Cuál? Las violetas. ¿Por qué? Porque crecen en silencio, entre sombras, pero cuando florecen, llenan de perfume todo el lugar. Renata pensó un momento y dijo, entonces, yo quiero ser una violeta. Mauricio y Mariana se miraron y sonrieron. Aquella niña que había empezado a vivir entre sombras, ahora florecía con una fuerza luminosa. Esa noche, de regreso en casa, Renata sacó una hoja y escribió una carta. Cuando terminó, se la entregó a Mauricio con una tímida sonrisa. Es para ti, él la abrió y leyó en voz baja. Querido papá del corazón, gracias por haberme visto cuando nadie más lo hacía. Gracias por no tener miedo cuando me temblaban las manos. Gracias por enseñarme que no tengo que ser perfecta para ser amada. Gracias por decirme que valgo mucho, incluso cuando yo no lo creía. Gracias por no rendirte, ni siquiera cuando parecía difícil. Yo también prometo no rendirme. Siempre voy a ser tu hija, incluso cuando crezca mucho, incluso cuando me equivoque. Te quiero con todo lo que soy. Renata. Mauricio no pudo decir nada. Solo la abrazó largo, como si en ese gesto pudiera protegerla de todo lo que la vida aún le pondría enfrente. Días después, recibieron una carta oficial del juzgado. La audiencia para la custodia definitiva había sido programada. Mauricio leyó el documento en silencio. Luego miró a Renata.
¿Qué pasa, papá? Van a decidir si puedo ser tu papá. Para siempre, ella corrió a sus brazos. Pero si ya lo eres, lo soy aquí, dijo señalando su corazón. Pero ahora falta que lo diga la ley. ¿Y si dicen que no? Entonces, pelearemos, como siempre lo hemos hecho. Renata lo miró con determinación. Quiero que pelees, pero no por mí, por todos los niños que todavía no tienen un papá de corazón. Te lo prometo. En ese instante, Mauricio comprendió que su lucha no era solo por ella, ni por Mariana, ni por el pasado. Era por un futuro donde ningún niño tuviera que limpiar una oficina a las 10 de la noche para ganarse un lugar en el mundo. El día de la audiencia llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Renata vestía un vestido celeste que ella misma había elegido, junto con una trenza que Mariana le había hecho esa mañana. Mauricio la acompañaba con paso firme, sosteniéndole la mano, pero en su interior, el corazón le latía con fuerza descontrolada. El juzgado era sobrio, las paredes altas, el eco de los pasos, el silencio entre murmullos legales. En la sala ya estaba Elena, la trabajadora social, y también el juez a cargo del caso, el magistrado Gabriel Herrera, un hombre de expresión serena, con barba cana y gafas pequeñas. Buenos días, Renata, saludó el juez con una sonrisa gentil. Qué gusto conocerte. Buenos días, señor juez, respondió la niña sin soltar la mano de Mauricio. ¿Sabes por qué estás aquí? Para que usted decida si el señor Mauricio puede ser mi papá para siempre. El juez asintió con delicadeza. ¿Y te gustaría eso? Renata lo pensó por un segundo, luego miró a Mauricio. Sí, mucho. ¿Por qué? La niña se sentó en la silla que le ofrecieron y respondió con claridad. Porque él me enseñó que no tengo que trabajar para que me quieran. Me cuida, me lee cuentos, me hace panqueques los sábados. Y cuando tengo miedo, él se queda, hasta que me pasa. El juez escribió algo en sus papeles, luego volvió a levantar la vista. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Mauricio? Tenía que ser callada todo el tiempo. Trabajaba limpiando. Dormía en el suelo. Y si hacía ruido, me gritaban. ¿Ahora tienes miedo a veces? Sí, pero es diferente. Antes tenía miedo de existir. Ahora solo tengo miedo de que me separen de mi papá. Un silencio profundo se hizo en la sala. El juez volvió a anotar en su libreta. Renata, ¿tienes una mamá? Sí, Mariana. Ella me está enseñando a hacer flores de papel. Me canta canciones. Y me quiere. ¿Vives con ella? No. Vivo con mi papá. Pero ella me visita. Y yo la visito. ¿Cómo te sientes con eso? Bien. Me gusta tener a los dos. Cada uno me quiere a su manera. El juez sonrió apenas. ¿Sabes que esta decisión es importante y que cambia muchas cosas? Sí. Pero también sé que mi vida ya cambió. Yo ya no soy una niña invisible. Mauricio fue llamado después. Respondió cada pregunta con serenidad. Habló de cómo encontró a Renata, de cómo había cambiado su vida, de su compromiso, de su disposición a asumir todas las responsabilidades legales y emocionales de ser su padre. El juez lo escuchó con atención. Finalmente dijo, Señor del Valle, ¿está preparado para ser el padre legal de Renata hasta su mayoría de edad? Sí, con todo mi corazón. ¿Entiende que esto implica mucho más que proveer? Lo entiendo, y lo deseo. ¿Qué pasaría si su madre biológica solicitara la custodia? Mauricio miró a Renata. Haré lo que sea mejor para ella, pero nunca permitiré que vuelva a estar en peligro, ni emocional ni físico. Al salir del juzgado, Renata preguntó con ansiedad. ¿Y ahora qué pasa? Mauricio se agachó frente a ella. El juez va a pensarlo. Pronto nos dirá su decisión. ¿Y tú crees que nos dirá que sí? No lo sé, pero confío. Renata lo abrazó con fuerza. Yo también. La espera duró 3 semanas. 3 semanas, de manos entrelazadas, de cuentos por las noches, de cartas dibujadas por Renata con corazones torcidos y soles sonrientes. Un día,
Mientras jugaban con un rompecabezas, sonó el teléfono. Era Elena. Mauricio contestó, conteniendo la respiración. ¿Sí? El juez envió su resolución. Custodia definitiva concedida. Felicitaciones, Mauricio. Eres su padre legal. Mauricio no respondió de inmediato. Se quedó en silencio. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Papá? Preguntó Renata. ¿Todo bien? Él la abrazó con fuerza. Todo está perfecto. Eres mi hija. Para siempre. Renata rió, lo besó en la mejilla y gritó con alegría. Soy hija oficial de mi papá del corazón. Ese fin de semana celebraron con una cena pequeña. Mariana trajo un pastel decorado con flores de papel. Elena vino con globos. Claudia, la abogada, con una caja de libros nuevos. Clara, la secretaria, con abrazos y sonrisas. Renata los miraba a todos con los ojos brillantes. ¿Sabes qué es lo mejor de esta fiesta? Dijo mientras se subía a una silla. Que ya no tengo que preguntar todos los días si me voy a quedar. Más tarde, ya en casa, Mauricio encontró una hoja doblada en su escritorio. Era otra carta de Renata. Ahora que ya soy tu hija legal, te prometo seguir siendo tu hija del corazón. No voy a portarme bien siempre, pero voy a amarte todos los días. A veces tendré miedo, a veces me equivocaré, pero tú siempre vas a ser mi casa. Y yo voy a cuidar de ti, como tú me cuidas a mí. Mauricio apoyó la frente sobre la hoja. Lloró en silencio. De amor, de alivio, de plenitud. Esa noche, antes de dormir, Renata le preguntó en voz baja. Papá, ¿tú crees que me encontró la familia que me tocaba? Creo que tú me encontraste a mí. Y nos tocamos el alma. Renata se acurrucó en su pecho. Entonces, sí, ya tengo mi hogar. Y durmió. Sin pesadillas. Con la paz de quien por fin sabe que pertenece. Los días que siguieron estuvieron llenos de nuevas rutinas. Pero ahora, cada una tenía un sabor distinto. El de la certeza. Renata despertaba sin sobresaltos, desayunaba sin mirar de reojo si la comida era realmente para ella, y hablaba de su futuro sin miedo. Cuando sea grande, dijo una mañana mientras se ataba los zapatos, quiero tener una casa con muchos libros y un cuarto para niños que no tengan papás. Mauricio sonrió. ¿Vas a adoptar? No sé si legal, pero sí con el corazón. Como tú hiciste conmigo. Mariana seguía viéndola con regularidad. Los encuentros se volvieron más espontáneos, más auténticos. Ya no eran visitas vigiladas, sino momentos compartidos por amor, no por obligación. Una tarde, Renata llegó de la escuela con una hoja doblada. Es una tarea, dijo. Teníamos que escribir un ensayo sobre la persona que más admiramos. Mauricio la abrió y leyó en voz alta. La persona que más admiro es mi mamá Mariana, porque cayó muy profundo, pero decidió levantarse. Porque aunque perdió mucho, no se rindió. Porque me dio lo más valioso, la oportunidad de tener una vida mejor, incluso si eso significaba que ella no iba a estar todos los días. Porque no lucha con gritos, sino con flores. Y porque me quiere, como yo la quiero a ella. Mauricio cerró la hoja con los ojos brillosos. ¿Se la vas a dar? Claro que sí, dijo Renata decidida. A las flores también hay que regarlas con palabras. Un domingo, mientras cocinaban juntos, Renata preguntó, ¿tú crees que las personas cambian de verdad? Sí, si lo desean con el corazón y hacen el trabajo difícil. ¿Y tú cambiaste? Mucho. Y fue difícil. A veces, sí. Pero cuando alguien te mira como tú me miras, uno quiere ser la mejor versión de sí mismo. Renata abrazó su cintura. Entonces sigue cambiando, papá. Yo también voy a hacerlo. Ese mismo mes, recibieron una carta del Ministerio de Justicia. Por sugerencia del juez Herrera, Renata había sido seleccionada para participar como portavoz infantil en una campaña sobre derechos de los niños y niñas. La campaña buscaba visibilizar los derechos de quienes habían sido víctimas de abandono,
negligencia o maltrato. Elena les explicó con emoción. Es un acto simbólico, pero poderoso. Quieren que hable, si se siente lista. Mauricio miró a Renata. ¿Tú quieres? Ella se quedó pensativa unos segundos. Luego asintió. Quiero que otras niñas sepan que pueden ser hijas, sin tener que ganárselo limpiando oficinas. El evento fue pequeño, pero emotivo. Renata, con un vestido blanco sencillo y una flor violeta prendida en el cabello, subió al escenario y leyó su breve discurso frente a decenas de adultos que la escuchaban con atención. Me llamo Renata. Cuando tenía 6 años, pensaba que para que me quisieran tenía que limpiar, cocinar y no hacer ruido. Pensaba que los niños tenían que ganarse su lugar, pero un día alguien me dijo que no. Me dijo que yo valía por ser niña, por respirar, por existir. Ese alguien es mi papá. Me adoptó con el corazón antes que con papeles. Y ahora sé que el amor no se gana, el amor se da. Espero que todos los niños del mundo tengan un papá, una mamá, o alguien que les diga lo mismo, porque no hay nada más bonito que sentirse real. Hubo un silencio antes del aplauso, un silencio reverente, que solo se rompe cuando el alma ha sido tocada. Mariana, en la primera fila, tenía lágrimas en los ojos. Mauricio también. Renata bajó del escenario y se abrazó a ambos. En ese momento no había heridas, ni pasados, ni culpas. Solo había amor y verdad. Esa noche, ya en 1900 en casa, Renata dijo mientras se lavaba los dientes. Hoy me sentí como una flor. ¿Por qué? Porque hablé y me escucharon. Porque antes era invisible. Y ahora soy alguien. Mauricio le limpió un poco de espuma en la comisura del labio. Siempre fuiste alguien, pero ahora el mundo lo sabe. Los días se deslizaron como páginas suaves de un libro bien escrito. Renata empezó a escribir pequeñas historias en su cuaderno. Inventaba personajes, mundos, emociones. Cada noche le leía a Mauricio lo que había escrito. Una noche escribió algo que le arrancó el aire. Había una niña que creía que era un trapo, pero resultó ser un tesoro. Y un hombre que pensaba que era solo un jefe, y descubrió que en realidad era un papá. Mauricio la miró en silencio. ¿Lo escribiste tú? ¿Sí? ¿Y cómo termina? Renata sonrió con dulzura, con la niña creciendo y el papá aprendiendo a volar. Una tarde, mientras iban al supermercado, Renata preguntó con seriedad: Papá, ¿te da miedo que un día yo me olvide de todo esto? Mauricio detuvo el carro un momento. La miró a los ojos. No, porque esto no está hecho de recuerdos. Está hecho de amor, y el amor no se olvida. Ella asintió, satisfecha. Entonces, algún día se lo voy a contar a mis hijos, y les voy a decir: mi papá me enseñó a volar. Mauricio sonrió, se bajó del auto, rodeó el vehículo y le abrió la puerta. Le tendió la mano como si fuera una dama real. Entonces vamos, mi niña alada, a seguir escribiendo esta historia. Y se tomaron de la mano, padre e hija, de sangre del corazón, de papel y verdad. 6 años después, una joven de 12 años con sonrisa cálida y ojos sabios, se levantaba cada mañana en una casa donde el sol entraba por las ventanas y los libros llenaban las estanterías. Renata Morales del Valle ya no era la niña que temía hacer ruido, ni la que preguntaba si podía comer una manzana. Ahora escribía sus propias historias, ayudaba a niños nuevos en su escuela, hablaba con convicción sobre derechos infantiles en actividades comunitarias, y cada sábado hacía panqueques con su papá. Mauricio, por su parte, ya no era el empresario que vivía entre juntas, cifras y mármol. Seguía siendo exitoso, sí, pero ahora era también mentor de jóvenes, voluntario en programas de protección infantil y papá a tiempo completo. Su oficina tenía fotos de Renata, dibujos pegados con cinta en la pared y un cartel escrito, a mano que decía: aquí manda el amor. Una mañana de otoño,
Mariana los invitó a un pequeño picnic en el mismo parque donde se habían reencontrado por primera vez. Había preparado bocadillos, flores de papel y una sorpresa. ¿Qué? ¿Es esto?, preguntó Renata, señalando una carpeta con hojas impresas. Un proyecto, respondió Mariana. Quiero abrir una fundación con tu nombre, para ayudar a niños que, como tú, alguna vez creyeron que no valían suficiente. Renata abrió la carpeta y leyó el título. Fundación Renata. Todos los niños merecen ser escuchados. ¿De verdad? De verdad, tú me diste la fuerza para levantarme. Ahora quiero que más niños se sientan reales. Mauricio la observaba en silencio, con orgullo contenido. Aquella niña pequeña que llegó con un trapo en las manos, ahora tejía esperanzas para otros con sus palabras. Esa misma tarde, Renata le pidió a su papá que la llevara al lugar donde todo comenzó, la vieja oficina, ahora desocupada, donde él la encontró por primera vez. ¿Por qué quieres venir aquí?, preguntó Mauricio mientras abría la puerta oxidada. Porque quiero cerrar un círculo. La sala estaba vacía, con el suelo limpio y el eco intacto. Renata caminó hasta el centro, se arrodilló con cuidado y pasó la mano por el mármol. Aquí fue donde creí que tenía que ser invisible para que me dejaran quedarme, susurró. Luego se puso de pie, se giró hacia Mauricio y le dijo con voz firme, y aquí mismo decidí que iba a ser alguien. Esa noche, Renata escribió en su diario, volver no duele cuando el pasado ya no manda. Hoy entendí que lo que importa no es dónde empiezas, sino cómo eliges seguir. Y yo elegí volar. El día de su cumpleaños número 13, Mauricio le regaló una caja de madera con su nombre tallado en la tapa. Adentro había una carta escrita, a mano. Mi querida Renata, hace años llegaste a mi vida sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin saber cuánto ibas a cambiarme. Me enseñaste a escuchar con el corazón, a pelear con ternura, a ser padre no por título, sino por convicción. Cada paso que das, cada cosa que dices, es una flor nueva que crece en nuestro jardín compartido. Gracias por enseñarme lo que significa amar sin condiciones. No importa cuántos años pasen, ni cuán lejos vayas. Siempre vas a ser mi niña. Te amo con todo lo que soy. Papá. Renata cerró la caja con cuidado, la abrazó contra el pecho y le dijo con los ojos brillosos, esa carta va a viajar conmigo a donde sea que vaya. Unos meses después, Renata fue invitada a dar una charla en un congreso sobre derechos del niño. Subió al escenario vestida con un conjunto sencillo y una flor de papel en el pelo. En el público, Mariana y Mauricio la miraban desde la primera fila, tomados de la mano. Mi nombre es Renata Morales del Valle, dijo al micrófono, y soy hija de muchas formas, de sangre, de corazón, de papel. Fui invisible, pero me vieron. Fui silenciosa, pero me escucharon. Hoy estoy aquí para decirle a todos los niños que sí se puede ser amado, sí se puede empezar de nuevo. Y sí se puede construir una familia con los pedazos rotos que otros dejaron atrás. No importa lo que digan los papeles, importa lo que te enseñan los abrazos. Y yo tuve los abrazos correctos. Ahora quiero ser uno de ellos para alguien más. El auditorio estalló en aplausos. Mariana lloraba, Mauricio también. Pero Renata sonreía, porque ya no tenía miedo de ser quien era, porque por fin había aprendido que el amor, el real, es el único hogar que nadie puede arrebatarte. ¿Te conmovió la historia de Renata y Mauricio? Déjanos tu parte favorita en los comentarios. Y no olvides suscribirte si quieres escuchar más historias donde el amor, la verdad y la valentía transforman el mundo. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, a veces solo hace falta que una persona te vea para empezar a volar. Fin.